Mi hermana siempre fue la hija perfecta, hasta el día en que el DIF me llamó diciendo que yo era la única salvación para su hija. Tengo 31 años y me llamo Lilian. Tengo un trabajo estable, una casita por la que sudé la gota gorda y una vida bastante tranquila. Pero si le preguntas a mi mamá, te diría que soy la hija menos exitosa. Ese título siempre se lo ha llevado mi hermana mayor, Vanessa, que tiene 34. Está casada con un tipo adinerado y es ama de casa dedicada a su hija, Emilia. Ella es la niña dorada, la que hizo todo bien. Yo soy la que no se asentó a tiempo, la que no tuvo hijos, la que, al parecer, no le dio a mis papás nada de qué presumir. Durante años vi cómo mi familia la ponía en un pedestal, como si llevara una vida de novela, mientras yo solo existía. Nunca dije nada, porque la verdad no me afectaba tanto, que vivieran su fantasía. Pero, en el fondo, siempre sentí algo raro con la familia de Vanessa. Su hija, Emilia, tiene 6 años. Siempre fue muy calladita, demasiado para una niña de su edad. En las reuniones familiares, se aferraba a su conejito de peluche como si fuera lo único que la mantenía entera. Casi no hablaba a menos que le preguntaras algo directamente, y aún así respondía con frases súper cortas, bien medidas. Me daba cuenta de que era chiquita para su edad, y algo flaquita además. Cada vez que le preguntaba a Vanessa sobre eso, me lo minimizaba. Es que no le gusta comer. Es tímida, ya sabes. Nunca insistí, porque claro, yo era la que no tenía hijos, la que no sabía nada de maternidad. Así que me hice a un lado hasta que me llamó el DIF. Me acuerdo perfecto dónde estaba. Era un martes cualquiera. Estaba en junta cuando vibró mi celular. Al principio no hice caso, pero al ver la notificación de buzón de voz, sentí un nudo en el estómago. El mensaje era breve. Una trabajadora social se presentó. Dijo que mi nombre aparecía como contacto de emergencia de Emilia y que necesitaba que le regresara la llamada ya. Nunca había marcado un número tan rápido. La trabajadora social fue tranquila, pero muy directa. Emilia había sido retirada del cuidado de Vanessa por negligencia. No podían darme demasiados detalles por teléfono, pero necesitaban que me presentara en la oficina cuanto antes. No sé ni cómo llegué. Neta, no recuerdo ni haber manejado. El corazón me latía tan rápido que sentía que se me iba a salir. Al entrar al DIF, la vi de inmediato. Emilia estaba sentadita en una silla, abrazando ese mismo conejo de peluche, con la mirada clavada en el piso. Sus manitas apretaban la tela tan fuerte que los nudillos se le veían blancos. Se notaba agotada. Tenía la carita pálida, el cabello todo enredado y la ropita demasiado ligera para el frío que hacía afuera. Me agaché frente a ella, tratando de sonreír aunque sentía el pecho hecho trizas. «Hola, mi amor», le dije bajito. No dijo nada, pero por un segundo sus ojitos se levantaron hacia los míos, y luego volvió a mirar al suelo. La trabajadora social me llevó a un lado y me explicó lo poquito que podía. Ya había reportes desde hace tiempo. Varios vecinos notaron que Emilia se veía desnutrida, con la ropa sucia, y que pasaba mucho tiempo sola. Alguien se animó a denunciar, y cuando el DIF llegó, la situación era lo bastante grave como para llevársela de inmediato. Me sentí pésimo. Siempre tuve esa espinita de que algo no estaba bien, pero jamás imaginé que fuera así de grave. Y ahí estaba yo, frente a esa niñita tan frágil, que no tenía a nadie más. Entonces sonó mi celular. Era Vanessa. Salí a contestar, y en cuanto dije, «Bueno», ella ya estaba hecha un mar de lágrimas. «Esto es un error. Tienes que decirles. Tienes que devolvérmela, Lilian. Tú sabes que yo jamás le haría daño a mi hija». No me dejaba ni hablar. Ay, por Dios. Lloraba y lloraba, jurando que todo era un malentendido, que la trabajadora social la traía entre ceja y ceja, que Emilia solo estaba pasando por una etapa difícil. Y de repente, su tono cambió. «Si no me la regresas, nunca te lo voy a perdonar», me susurró con rabia, y colgó. Regresé adentro, miré a Emilia, y tomé mi decisión. Le dije a la trabajadora social que yo me haría cargo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Me dieron la custodia temporal de emergencia mientras el proceso legal seguía su curso. La investigación continuaba, y sabía que pasaría un buen rato antes de que se tomara una decisión definitiva. Al principio, Emilia casi no hablaba, apenas susurraba. Comía muy poquito y se asustaba cada vez que yo movía la mano de forma brusca, como si esperara un golpe. Pero poco a poco fue soltándose. Descubrí que le encantaban las fresas, así que llené el refri con ellas. Empezó a comer mejor, a dormir más tranquila. Una noche, pasé frente a su cuarto y la vi acurrucadita en la cama, abrazando a su conejito, respirando parejito. Era la primera vez que la veía en paz. Y entonces, empezó a hablar. Me contó que muchas veces se iba a dormir con hambre,
que la encerraban en su cuarto cuando se portaba mal, que no podía llorar, porque si lloraba, su mamá se enojaba. Quise gritar, de rabia, de impotencia, de dolor, pero en vez de eso, la abracé y le prometí que ahora estaba a salvo, que nadie más le haría daño. Mientras tanto, Vanessa no paraba. Empezó a decirle a todo el mundo que yo le había robado a su hija, que el DIF se había equivocado, que yo estaba celosa de su vida perfecta. Y lo peor, mis papás le creyeron todo. Me llamaron exigiendo que hiciera lo correcto y se la devolviera a su verdadera madre. Les dije que, si de verdad creían eso, que fueran al DIF y preguntaran por qué se la habían quitado en primer lugar. Después de eso, dejé de contestar llamadas y mensajes. Eventualmente cambié mi número. No iba a dejar que me manipularan. No otra vez. No cuando la seguridad de Emilia estaba en juego. Betsensi. Una semana después, la trabajadora social me dijo algo que me heló la sangre. Estaban investigando algo más que negligencia. Había sospechas serias de que el esposo de Vanessa podría haberle hecho daño a Emilia, de formas que ni quiero imaginar. Esa noche, Emilia me llamó mamá sin querer. En cuanto lo dijo, se tapó la boca con ambas manos, como si hubiera hecho algo malo. La abracé fuerte, más fuerte que nunca, y le susurré al oído: «Está bien, mi amor, ya estás segura». Y por primera vez, lo creyó. La primera señal de que Vanessa no se iba a rendir llegó en forma de un golpe fuerte en la puerta. Nunca olvidaré el sonido de ese golpe en la puerta. No era una simple llamada, era un puñetazo, fuerte, impaciente, como si quien estuviera del otro lado quisiera romper la madera. Mi corazón se paralizó por un instante. Emilia estaba dormida, abrazada a su conejito, ajena a lo que se venía. Miré por la mirilla. Era Vanessa, sola, o eso pensé al principio. Llevaba un abrigo elegante, aunque su maquillaje estaba corrido. Sus ojos eran los de una persona al borde del abismo. Dudé por un momento, pero sabía que no podía dejar que entrara. «Lilian», dijo con la voz baja, casi temblorosa. «Solo quiero hablar, por favor». No respondí. Me quedé en silencio. Ella apoyó la frente contra la puerta y respiró hondo. «Me están quitando todo», dijo con una risa rota. «Y tú te quedaste con mi hija». Tomé el teléfono y marqué a la policía. Mientras esperaba que atendieran, oí pasos. No estaba sola. Un hombre con traje apareció junto a ella, su abogado. «Vanessa, vámonos. Esto no va a ayudarte. Ya tienes una orden de alejamiento temporal». Ella lo empujó, se volvió hacia la puerta y gritó: «Tú no sabes lo que haces. Ella es mía. ¡Mía!». Las luces del pasillo se encendieron una por una. Vecinos saliendo, cuchicheando. Cuando llegó la patrulla, ella ya estaba llorando en el suelo, murmurando cosas sin sentido. Se la llevaron. No arrestada, pero escoltada. Esa noche no dormí. Me senté junto a la cama de Emilia y la miré dormir. Su carita seguía tan frágil, pero al menos ahora había algo diferente en ella. Paz. Le acaricié el cabello y le prometí en silencio que nada ni nadie volvería a hacerle daño. A la mañana siguiente recibí una llamada del abogado asignado por el juzgado de menores. Me informó que, debido al incidente, se me otorgaría la custodia provisional extendida mientras se resolvía el caso judicial. Respiré aliviada, pero sabía que esto solo era el comienzo. Vanessa no tardó en contraatacar. A los pocos días, empezaron a circular rumores en el colegio de Emilia, que yo era una usurpadora, que tenía problemas mentales, que había manipulado al DIF con mentiras. Una madre del grupo de WhatsApp de padres incluso me escribió directamente: «No quiero meterme, pero dicen que tú no eres quien dices ser. ¿Es cierto que te peleaste con tu hermana por celos?». Cerré el móvil y me prometí no responder a provocaciones. Pero cada vez era más evidente que alguien estaba detrás de una campaña para destruirme. Una mañana, mientras ordenaba el armario de Emilia, encontré un cuaderno pequeño escondido detrás de una caja de zapatos. Era rosa, con pegatinas de unicornios. Pensé que era uno de esos cuadernos donde los niños hacen dibujos o escriben cosas sin sentido. Pero cuando lo abrí, sentí que me faltaba el aire. Había frases escritas con letra infantil. «Hoy mamá me dijo que era mala porque rompí un vaso». Papá me miró raro otra vez. Me da miedo cuando cierra la puerta. «No debo llorar. Mamá odia cuando lloro». Y dibujos oscuros, de una casa con ventanas cerradas, figuras sin rostro. Uno me dejó helada. Una niña muy pequeña dentro de un armario, con lágrimas en la cara y un conejo de peluche en brazos. Llamé a la trabajadora social. Le entregué el cuaderno esa misma tarde. Ella lo recibió con expresión grave y me dijo que esto podía cambiar completamente el curso del caso. Cuando regresé a casa, Emilia me miró desde la puerta de su habitación. Tenía el conejito en los brazos.
¿Te enojaste porque lo encontré? Le pregunté. Ella negó con la cabeza. ¿Tú lo escondiste? Asintió. Sus ojos estaban llenos de algo que no sabía si era miedo o alivio. No sabía si quería saberlo. Me arrodillé frente a ella y la abracé. Gracias por confiar en mí. Esa noche, mientras la acostaba, Emilia susurró. A veces, papá entraba cuando mamá dormía, y su voz se quebró. Mi estómago se cerró en un nudo. La abracé más fuerte. Al día siguiente, me llamó la trabajadora social. Tenía el tono más serio que jamás le había oído. Lilian, tienes que venir al juzgado. Hay algo más, algo muy grave. Llegué al juzgado con las manos temblando. No sabía exactamente qué esperaba oír, pero la forma en que la trabajadora social me lo había dicho por teléfono me heló la sangre. Cuando entré en la pequeña sala de espera, ella ya estaba allí. Se llamaba Marta. Llevaba meses en el caso, pero nunca la había visto tan seria. Me saludó con un gesto leve y me pidió que me sentara. Gracias por venir tan rápido, Lilian, dijo, abriendo una carpeta gruesa que colocó sobre la mesa. Lo que voy a decirte es confidencial y muy difícil de procesar. Asentí. Me preparé para lo peor. Tras la entrega del cuaderno y de algunas entrevistas más con Emilia, la policía reabrió una línea de investigación que antes no habían podido comprobar. Pero ahora hay indicios suficientes, no solo de negligencia, sino de abuso sexual, potencialmente por parte del padre de Emilia. No supe qué decir. Era como si todo el aire hubiera salido de la habitación. ¿Y Vanessa? Ella afirma que no sabía nada, pero hay mensajes, conversaciones, fragmentos que sugieren que sí, o que al menos sospechaba. La fiscalía va a investigar si fue cómplice, o simplemente eligió mirar hacia otro lado. Sentí náuseas. Había tenido sospechas, claro, pero escucharlo así, tan crudo, fue como si algo dentro de mí se rompiera. ¿Y Emilia? Pregunté con voz apenas audible. Estamos organizando una evaluación psicológica formal. Será suave, adecuada para su edad. Lo que ya sabemos es que confía en ti, y eso es invaluable. Salí del juzgado como un fantasma. Caminé hasta casa sin recordar ni una sola calle del trayecto. Solo cuando abrí la puerta y vi a Emilia sentada en el sofá, dibujando en silencio, me volví a sentir en este mundo. Me arrodillé frente a ella, la miré a los ojos. Mi amor, ¿quieres contarme más sobre lo que pasó? Ella me miró, y por un segundo creí que iba a hablar, pero en lugar de eso, se echó en mis brazos y empezó a llorar. Esa noche dormimos juntas. No podía dejarla sola, ni quería. Los días siguientes fueron un torbellino. Psicólogos, abogados, más entrevistas. Emilia empezó a hablar, poco a poco. Fragmentos, frases cortas, suficientes para construir una historia que nadie quería escuchar. Mientras tanto, Vanessa desapareció. Dejó de responder llamadas, borró sus redes sociales, no apareció en su casa. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Hasta que una mañana, me llegó un mensaje de un número desconocido. Te crees muy lista, ¿verdad? Esto no ha terminado. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Era ella. Lo sabía. Fui a la comisaría. Mostré el mensaje. Me dijeron que harían un seguimiento, pero sin una amenaza directa. No podían hacer mucho. Podría ser solo un desahogo emocional, dijeron. No conocían a Vanessa. Yo sí. Esa tarde recibí una llamada del colegio. Alguien había intentado recoger a Emilia, diciendo que era su tía, que yo le había dado permiso. ¿Cómo era? Pregunté con la garganta cerrada. Rubia, delgada, parecía nerviosa. Pero no tenía identificación ni ninguna autorización, así que no la dejamos llevarse a la niña. Era ella. Estaba intentando llevársela otra vez. Esa noche puse doble cerrojo en todas las puertas. Me aseguré de que Emilia durmiera en mi habitación. Llamé a mi abogado. Exigí una orden de restricción definitiva. Vanessa se estaba hundiendo, pero no iba a caer sola. Me conocía lo suficiente para saberlo. Y yo ya no era la hermana insegura que miraba desde lejos mientras ella brillaba. Ahora yo era su amenaza. 2 días después, llegó una carta a casa, sin remitente. Dentro había una foto vieja, Vanessa de niña, abrazando a nuestro padre. Detrás, escrito a mano con letra temblorosa, decía: «Tú no sabes lo que hizo papá. Yo sí. Y tú también eras parte de eso, aunque no lo recuerdes». El mundo se me desmoronó. No podía dejar de mirar esa foto. Era vieja, amarillenta por el tiempo. Vanessa tendría unos 7 años, yo tal vez 4. Nuestro padre sonreía, pero algo en su mirada me incomodaba. Siempre me había parecido un hombre seco, distante, pero jamás me planteé que hubiera algo más oscuro detrás. El mensaje en la parte de atrás de la foto me taladraba la mente. «Tú no sabes lo que hizo papá. Yo sí. Y tú también eras parte de eso, aunque no lo recuerdes». ¿Cómo podía yo haber sido parte de algo que no recordaba?
Durante días, esa frase se convirtió en una tortura constante. Me costaba dormir, me sobresaltaba con cualquier ruido, y comencé a observar con sospecha incluso mis propios recuerdos de infancia. ¿Qué había olvidado? ¿Qué había bloqueado? Esa semana me animé a visitar a mi madre, algo que había evitado desde que todo estalló. No quería verla, no después de haberme dado la espalda, pero necesitaba respuestas. Me recibió en bata, con el cabello recogido y una expresión de reproche que ya conocía demasiado bien. ¿A qué has venido, Lilian?, preguntó sin rodeos. Necesito saber la verdad, sobre papá, sobre Vanessa, sobre lo que pasó cuando éramos niñas. Ella suspiró y cruzó los brazos. Tu hermana siempre fue dramática. ¿Entonces miente? ¿Todo esto es una invención? No he dicho eso. Me acerqué a ella, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. ¿Tú sabías? ¿Sabías lo que él le hacía a Vanessa? Su silencio fue más devastador que una confesión. Lo sospeché, pero nunca tuve pruebas, dijo al fin, mirando al suelo. ¿Y qué hiciste? Recé, y cerré la puerta del cuarto con más fuerza por las noches. Me quedé en shock. Era como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Mi propia madre no solo había ignorado el sufrimiento de su hija, también había callado durante décadas. La rabia me hizo temblar. ¿Y conmigo? ¿Me pasó algo y lo olvidé? Ella alzó la mirada. Por un momento creí ver culpa en sus ojos. Tú eras su favorita. Siempre te trató diferente. La palabra me revolvió el estómago. ¿Diferente? ¿Qué significaba eso? Salí de esa casa con las piernas temblorosas. Sentía que todo mi pasado estaba lleno de agujeros, como si caminara sobre hielo fino sin saber en qué momento iba a romperse. Esa noche, decidí que no podía seguir escapando de mis propios recuerdos. Llamé a una terapeuta especializada en memoria traumática. Si había algo enterrado en mí, tenía que salir. Mientras tanto, Vanessa seguía desaparecida. La policía no lograba localizarla y sus abogados decían que había abandonado la ciudad. Pero yo sabía que no. Vanessa no huía. Vanessa se escondía y planeaba. Un par de días después, volviendo del colegio con Emilia, noté algo raro en la puerta de casa. Había una marca, como si alguien hubiera intentado forzar la cerradura. Me puse tensa al instante. Al entrar, todo parecía normal. Pero entonces, Emilia gritó desde su habitación. ¡Mi conejito! ¡No está! ¡Oh! Fui corriendo. Revisamos todo el cuarto. Nada. El conejo que había sido su refugio, su símbolo de seguridad, había desaparecido. En su lugar, en la almohada, había una nota, pegada con cinta adhesiva, escrito con letras recortadas de revista, como en una película. El juego ha empezado, mamá. Tuve que sentarme para no caerme. Emilia no entendía, solo lloraba. Y yo, por primera vez desde que todo comenzó, sentí verdadero miedo. Pero también supe algo con total claridad. Vanessa había vuelto. Esa noche no dormimos. Puse todos los muebles pesados contra las puertas y mantuve a Emilia pegada a mí, como si el simple contacto pudiera protegerla de todo. La nota seguía temblando en mi mano. El juego ha empezado, mamá. Esa palabra, mamá, no era una amenaza cualquiera. Era personal. Era un recordatorio de que Vanessa ya no me veía como su hermana, sino como su enemiga, como una usurpadora que había ocupado su lugar, no solo en la vida de Emilia, sino en todo lo que alguna vez la definió. Fui a la policía con la nota y con la historia del peluche desaparecido. Por primera vez me tomaron completamente en serio. Abrieron una investigación por acoso y un agente fue asignado para hacer rondas cerca de casa. Me ofrecieron una alarma directa con la comisaría, que acepté sin dudar. Pero eso no me tranquilizó. Sabía que Vanessa no se detendría ahí. Ella siempre fue calculadora y peligrosa. Al día siguiente, llevé a Emilia a su primera sesión con la psicóloga infantil. Me quedé en la sala de espera, con los nervios hechos trizas. Cuando salió, me miró en silencio y luego me abrazó con una fuerza que no esperaba. Su terapeuta me llamó aparte. Lilian, Emilia está comenzando a recordar cosas muy duras, ya no solo del padre, también de su madre. ¿Vanessa? Asintió. La encerraba, la castigaba con el silencio, con hambre. Le decía cosas terribles, que nadie la quería, que si lloraba, papá se enfadaría más. Le enseñó a tener miedo como quien enseña a hablar. Me senté, sintiéndome derrotada. Cada verdad nueva era un golpe directo al alma. ¿Y tú?, me preguntó la psicóloga, de pronto. ¿Yo? ¿Cómo estás manejando todo esto? No supe qué responder. Nadie me lo había preguntado hasta ahora. Estoy sobreviviendo, dije al fin, pero me siento como si estuviera enterrada bajo recuerdos que no sé si son míos o de otra persona. Esa misma tarde tuve mi primera sesión de terapia. Hablé de la foto, de lo que dijo mi madre,
de la sensación de haber sido usada como escudo o distracción. La psicóloga me miró con atención y dijo algo que no esperaba. A veces los niños reprimen memorias que no pueden procesar, pero el cuerpo recuerda. Los silencios, los gestos, los vacíos en la mente, a veces son más elocuentes que los recuerdos en sí. Esa noche tuve una pesadilla. Estaba en nuestra vieja casa. Tenía 5 o 6 años. Me escondía en el armario, en completo silencio. Escuchaba pasos, una puerta abriéndose, y luego, un susurro que me erizaba la piel. «Sé que estás ahí, tesoro». Me desperté sudando, con el corazón desbocado. ¿Era solo un sueño? ¿O no? Durante el día empecé a revisar álbumes antiguos, fotos familiares, fiestas, navidades. Buscaba algo, cualquier cosa, pero había una constante. En casi todas las imágenes, yo estaba lejos de papá, siempre al lado de mamá o de Vanessa. Y cuando él sí me abrazaba, mi expresión era extraña. No sonreía, estaba rígida. Entonces encontré una carta, oculta dentro de un libro de cocina de mamá. Estaba dirigida a ella, firmada por una mujer llamada Clara, una amiga de la familia que recordaba vagamente. «Querida Carmen, no puedo seguir callando. Vanessa me dijo lo que pasó esa noche en el cuarto de invitados. No entiendo cómo puedes seguir viviendo con él bajo el mismo techo. Tienes que proteger a tus hijas. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará?» Mi estómago se volvió hielo. Llamé a Clara. El número aún estaba activo. Me temblaba la voz al presentarme. «Soy Lilian, la hija de Carmen y hermana de Vanessa». Hubo silencio al otro lado. «Sabía que este día llegaría», dijo ella finalmente. «Hay cosas que tienes que saber, cosas que tu madre jamás quiso que supieras». «¿Qué cosas?» «Tu nacimiento, tu adopción, y lo que ocurrió antes de que tú llegaras a esa casa». Mi corazón se paralizó. «¿Qué ocurrió?» «Tu madre no podía tener hijos. Tú no eres hija biológica de ninguno de los dos. Pero eso no es lo más grave». «¿Entonces qué es?» Clara suspiró profundamente. «Antes de ti, hubo otra niña, una pequeña que desapareció, y nunca volvió a ser mencionada». Me quedé paralizada al otro lado del teléfono. Clara no dijo más por unos segundos. Yo apenas respiraba. Una niña desaparecida, antes de que yo llegara. ¿Qué significaba eso? ¿Una hermana? ¿Una hija anterior? ¿Qué clase de familia era la mía? Clara, ¿cómo que desapareció? Tenía 5 años. Se llamaba Nuria. Fue hace más de 30 años. Oficialmente dijeron que se escapó, que se perdió en un mercado, pero nunca creí eso. Nadie la buscó realmente. Todo se silenció muy rápido. ¿Y qué relación tenía con Carmen y ese hombre? Era hija adoptiva, como tú, solo que ella no fue una niña de escapar fácilmente. Tenía miedo. Yo lo notaba. ¿Tenía miedo de él? Clara respiró profundo, como si cargara con ese secreto desde hacía demasiado tiempo. Sí, y también de tu madre. Carmen no la protegía. Era como si la niña estorbara. Después de su desaparición, a los meses, apareciste tú. Nadie habló más de Nuria. Fue como si nunca hubiera existido. Colgué temblando. Sentía el pecho apretado, la boca seca, las manos sudorosas. Corrí al armario donde guardaba los documentos familiares, certificados de nacimiento, libretas escolares, nada. No había nada mío anterior a los 3 años, como si hubiera surgido de la nada. Esa noche no pude dormir. Me senté en el salón, sola, con una taza de té frío en las manos, tratando de armar el rompecabezas. ¿Quién era realmente? ¿Quién era Nuria? ¿Qué había pasado con ella? ¿Y por qué mi madre había ocultado todo? A la mañana siguiente, llevé a Emilia al colegio y luego fui directamente a casa de Clara. Me abrió con una mezcla de sorpresa y miedo. Era una mujer mayor, con el rostro marcado por los años, pero los ojos vivos, intensos. «Sabía que vendrías», dijo dejándome pasar. «¿Te pareces a ella?» «¿A Nuria?» Asintió. Misma expresión cuando está asustada. Mismo silencio largo antes de hablar. «Solo que tú has sobrevivido». Nos sentamos en su cocina y me mostró una caja con papeles viejos, fotos, recortes. Allí estaba, Nuria, una niña delgada, con el cabello negro como el mío, abrazada a un peluche desgastado, la misma mirada que ahora tenía Emilia. Siempre pensé que Carmen y su marido hicieron algo, que la niña murió, o la entregaron a alguien, pero nadie me creyó. Después, cuando tú apareciste, fue demasiado obvio para mí. Nadie adopta a otra niña tan rápido después de perder una, si de verdad la perdió. ¿Crees que soy Nuria? No lo sé, pero lo he pensado muchas veces. Volví a casa en un estado de confusión total. Pasé el resto del día revisando todo lo que podía encontrar sobre adopciones de la época. Fui al registro civil.
No había archivos con mi nombre antes de los 3 años, sin certificado de nacimiento, sin hospital, sin nada. Esa noche, mientras ayudaba a Emilia con su tarea, noté que algo en la puerta del refrigerador había cambiado. Había un dibujo nuevo. No lo había visto antes. Era un árbol. Y debajo, 2 figuras pequeñas, una con cabello largo, la otra con una X sobre la cara. ¿Dibujaste esto tú, cariño? No, respondió Emilia. Estaba en mi mochila. Miré dentro. Allí estaba, una hoja doblada, con una sola frase escrita con marcador negro. ¿Y si tú no eres quien crees ser? Volví a mirar a Emilia, que me observaba con sus grandes ojos serios. ¿Quién puso esto aquí? Ella se encogió de hombros. Una mujer me lo dio en el recreo. Dijo que era amiga de mamá Vanessa. El corazón me dio un vuelco. Fui al colegio al día siguiente y pedí ver las cámaras. Las autoridades me mostraron los clips. A las 10:42, una mujer con sombrero grande y gafas oscuras se acercaba a la valla y llamaba a Emilia. Le entregaba algo. Luego se marchaba. La imagen se detuvo en su rostro justo antes de que se girara. Vanessa. Ella sabía lo de Nuria, sabía de la adopción, y ahora estaba usando eso como su siguiente arma. Vanessa no solo quería vengarse, quería destruirme desde la raíz, desde mi identidad. Durante los días siguientes, todo dentro de mí cambió. Algo se encendió, un fuego lento. No era rabia, era algo más fino, más profundo, determinación. Vanessa quería quebrarme desde adentro, pero se había olvidado de una cosa. A diferencia de ella, yo no necesitaba aparentar nada. No tenía nada que esconder. Al menos, eso creía. Fui a la comisaría con el vídeo de la escuela. Me dijeron que intentarían localizarla, pero que al no haber un contacto directo físico con la niña, el cargo era dudoso, y no. Me frustré. Pero en lugar de perder la calma, tomé una decisión. Si quería que esto se terminara, iba a tener que hundirla con sus propias armas, sin piedad, como ella había hecho conmigo. Decidí buscar pruebas. Si ella había manipulado al sistema durante tanto tiempo, debía haber dejado huellas. Comencé a revisar cada red social, cada foro, cada amigo en común que tuvimos. Me puse en contacto con una excompañera suya del colegio, Beatriz. Tardó en responder, pero finalmente aceptó tomar un café conmigo. ¿Vanessa?, dijo entre risas irónicas. Nunca cambió. Era la reina de las mentiras. Una vez le hizo creer a una chica que tenía leucemia solo para que todos le prestaran atención. ¿Sabes si tuvo problemas serios? ¿Psicológicos? Beatriz me miró un momento, dudando. Lo que sé es que durante una temporada estuvo internada. Breve. Pero sí, ingresó por un brote de ansiedad grave. Nadie hablaba de eso. Tu madre se encargó de barrer todo debajo de la alfombra. ¿Por qué preguntas? Saqué la nota que me habían dejado en la mochila de Emilia. La foto. El dibujo. Beatriz palideció. Esto es muy oscuro, Lilian. Lo sé. Volví a casa decidida. Esa noche, saqué todos los documentos de mi madre. Volví a buscar la carta de Clara. Y encontré algo nuevo. Una carpeta del juzgado, marcada con una fecha de hacía 32 años. Dentro, había un informe incompleto. Faltaban páginas. Pero una cosa quedó clara. La desaparición de Nuria había sido denunciada 3 días después de su supuesta huida. ¿Quién espera 3 días para denunciar que una niña de 5 años ha desaparecido? Y había una cosa más. Una dirección. Calle Real. 17, en Segovia. Una casa antigua de campo que pertenecía a un tío lejano de Carmen. Según la nota, era donde solían pasar los veranos. Y donde Nuria fue vista por última vez. Tomé el coche esa misma noche. No podía esperar. Emilia se quedó con la vecina, que ya estaba enterada de todo. Conduje 2 horas sin respirar. Al llegar, la casa estaba igual que en las fotos antiguas. Vieja, con las ventanas tapiadas y la verja oxidada. Pero una luz tenue brillaba desde dentro. Toqué la puerta. Nadie respondió. Empujé lentamente. Crujió como en una película de terror. Entré. El aire olía a humedad, a abandono, pero había huellas recientes y platos en la mesa. Vanessa había estado allí, o todavía estaba. Subí las escaleras con el corazón en la garganta, puerta tras puerta, vacías, hasta que llegué al último cuarto del pasillo, una habitación infantil, polvo en todas partes, pero en el centro, un armario abierto, y dentro, una manta rosada, pequeña, con bordes de encaje y las iniciales bordadas, N.G. Nuria Gómez. Fue entonces cuando escuché un crujido en la planta baja. Alguien más estaba en la casa. Bajé corriendo, pero no había nadie. Solo una nota sobre la mesa, escrita con la misma caligrafía temblorosa de antes. Vuelves al principio. Pero aún no has llegado al final. Y un pequeño objeto al lado. Un mechón de cabello infantil, atado con una cinta rosa.
Salí corriendo. Esa noche, no pude decir una sola palabra, pero al día siguiente, Emilia despertó diciendo algo que me congeló por completo. Anoche soñé con una niña que me dijo su nombre. Nuria. Me dijo que estaba en el armario y que tú eras como ella. La frase de Emilia me dejó paralizada, no solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si de verdad lo hubiera vivido, como si aquella niña, Nuria, no fuera solo un recuerdo perdido, sino algo que seguía vivo, en ella, en mí, en esta historia maldita que parecía repetirse en círculos. ¿Y qué más te dijo, mi amor? Que tenía frío, que tenía miedo y que no quería estar sola otra vez. No supe cómo reaccionar. Emilia no tenía manera de saber el nombre Nuria ni lo del armario. Yo jamás se lo había mencionado. ¿Lo había escuchado en alguna conversación sin que me diera cuenta? ¿O había algo más? Llamé a la psicóloga de Emilia y le conté lo ocurrido. Me sugirió que lo anotara todo, sin influir en las palabras de la niña, que los sueños podían ser puertas a recuerdos colectivos o incluso transferencias emocionales. Lo anoté, todo, cada palabra. Esa tarde recibí un correo anónimo, un enlace a un video. El asunto decía, para que recuerdes quién eres realmente. Lo abrí con las manos sudando. Era una grabación casera, claramente de los años 90. Cinta VHS convertida a digital. Se veía una niña pequeña, de unos 3 o 4 años, sentada frente a una cámara. Parecía un cumpleaños. Cantaban el cumpleaños feliz. La niña no sonreía. Solo miraba a alguien detrás de la cámara. Y entonces escuché la voz, grave, con ese acento castellano duro que nunca se me borró. Sonríe, Nuria. Di que eres feliz. La niña bajó la mirada. Y lo dijo, en un susurro tembloroso. Soy feliz. Lloré como una niña. Lloré por ella, por mí, por todo lo que me habían arrancado sin que siquiera me diera cuenta. Ese no era un sueño. Era una prueba. Y quien me la había enviado sabía toda la verdad. Decidí dejar de huir. Fui al Registro Civil de Madrid y pedí acceso a archivos cerrados. Presenté la grabación, la carta de Clara, y pedí oficialmente una prueba de ADN contra el registro de Nuria Gómez, con los datos que habíamos conseguido. Dije que había motivos razonables para pensar que yo era esa niña. No sabían si aprobarían la solicitud, pero al menos la investigación estaba oficialmente abierta. Mientras tanto, la policía había intensificado la búsqueda de Vanessa. Ahora había suficiente para emitir una orden judicial. El acoso, las pruebas manipuladas, el intento de secuestro de Emilia y la posible implicación en la desaparición de Nuria, todo apuntaba hacia ella. Esa noche, sentada en el sofá con Emilia en brazos, leímos un cuento juntas. Ella se quedó dormida antes de que terminara la historia. Cuando la miré, vi algo que nunca había entendido del todo. Éramos iguales. La forma en que torcía la boca al dormir, el hoyuelo en la mejilla izquierda, la forma de agarrarse a su conejito. Emilia era el reflejo de lo que yo fui alguna vez. Una niña rota que solo necesitaba una cosa: ser vista, ser escuchada. No iba a fallarle. A las 3 de la madrugada, sonó la alarma del edificio. Bajé corriendo con Emilia en brazos. Alguien había activado el sensor del portal trasero. La policía llegó en minutos. Revisaron todo. No había señales de entrada forzada, pero encontré algo frente a nuestra puerta, en el felpudo. Un pañuelo de encaje. Antiguo, como los que usaba mamá en las fotos viejas, manchado de algo oscuro, y una nota cosida con hilo rojo. Los secretos arden. ¿Estás preparada para ver tu casa arder también? Emilia despertó por mi grito. El fuego aún no había empezado, pero la guerra ya estaba declarada. Al día siguiente amanecimos en casa de una amiga de confianza. No podía volver al piso, no después de la amenaza. Aunque el incendio no había ocurrido, aún, lo sentía ya en el cuerpo, como si las llamas no fueran físicas, sino internas. Vanessa estaba dispuesta a llevar esto hasta el final, y yo también. Me había pasado toda la vida permitiendo que los demás me definieran, que me llamaran la menos exitosa, la rebelde, la que nunca se asentó. Pero ya no, había cruzado el umbral. Ya no era solo una hermana, era madre y sobreviviente, y estaba harta. Esa misma mañana me contactó el abogado del caso. Me citó en el juzgado. Al llegar me esperaba con un sobre en la mano. «Llegaron los resultados», dijo. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Allí estaba, frío, oficial, implacable. Lilian no figuraba en ningún registro civil previo a 1994. El perfil genético recuperado de objetos pertenecientes a Nuria Gómez coincidía en un 99.8% conmigo. La verdad ya no era una teoría. Yo era Nuria. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, no solo por el peso de lo que significaba, sino porque,
Por primera vez en mi vida, entendía por qué nunca había encajado, por qué siempre había habido una sombra entre mamá y yo, por qué Vanessa me odiaba con esa intensidad. Le habían dado mi lugar. Me lo arrebataron, me borraron, me cambiaron el nombre, la historia, la identidad, y me ofrecieron como ofrenda a un monstruo. Y ahora, yo había vuelto. No dije nada. No lloré. Solo asentí y guardé el informe. Esa misma tarde, llevé a Emilia con la psicóloga y le conté, con cuidado, que mamá también había sido una niña sin voz, que como ella, había tenido miedo, y que ahora íbamos a estar bien. Tú ya no estás sola, le dije tomándole la mano, y yo tampoco. Ella sonrió con esa dulzura que partía el alma. Ahora estamos juntas. Fui a la comisaría con el informe de ADN. Ya no era solo un caso de acoso o custodia. Ahora había una desaparición infantil, una posible suplantación de identidad, y una red de silencio que implicaba a mis propios padres. La policía inició una investigación retroactiva. Buscaron archivos de denuncias enterradas, testimonios olvidados. Fue entonces cuando salió a la luz algo que me dejó helada. Un expediente policial de 1993. Nunca procesado, clasificado como información insuficiente. Una vecina anónima, posteriormente identificada como Clara, había denunciado gritos y golpes provenientes de la casa. Mencionaba específicamente una niña que ya no había vuelto a ver. El caso fue cerrado por falta de pruebas. Ese mismo año, Lilian apareció en los registros, en otro barrio, en otra ciudad, sin pasado. El rompecabezas se cerraba. Fui a visitar a mi madre, no como hija, sino como mujer, como madre, como víctima. Me abrió la puerta con la misma frialdad de siempre. ¿Qué quieres ahora? Solo una cosa, Carmen, le dije, sin alzar la voz. Que mi hija sepa que su madre luchó, que no se rindió como tú. Ella no dijo nada, pero vi el miedo en sus ojos. ¿Qué vas a hacer? Lo que tú no hiciste nunca. Decir la verdad y sobrevivir. Esa noche, publiqué todo. Las pruebas, los videos, las fotos. Conté mi historia desde el inicio. Sin victimismo, sin adornos, cruda, real. Un hilo en Twitter, una confesión pública. No con rencor, sino con propósito. Porque sabía que no era la única, que muchas habían callado demasiado tiempo. En menos de una hora, el hilo se hizo viral. Mujeres me escribían, compartían sus historias. La verdad se había soltado, y ya no iba a encerrarse otra vez. Pero justo cuando empecé a respirar con más libertad, sonó el timbre del móvil. Era un número oculto. Contesté. Una voz conocida, pero rota, temblorosa, susurró al otro lado. Sé dónde estás, Nuria, y esta vez no dejaré que me lo quites todo. La llamada se cortó. Vanessa sabía que había perdido, y yo sabía que iba a venir por su última guerra. No dormí esa noche, tampoco la siguiente. Sentía que algo se acercaba, como un trueno que no ha estallado todavía, pero retumba en el pecho. Emilia dormía abrazada a mí, como si pudiera percibir la tensión en el aire. Yo solo podía pensar en una cosa. ¿Qué era lo que Vanessa pensaba hacer? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Tomé todas las precauciones. Cambié de número. Desactivé mis redes. Pedí protección oficial. Pero nada de eso me hizo sentir segura. No porque no creyera en la policía, sino porque conocía a Vanessa. Ella no actuaba como los demás. No atacaba de frente. Lo hacía por detrás, por donde dolía más. 3 días después, mientras paseábamos por el parque con Emilia, vi una figura conocida entre los árboles. Pelo rubio, gafas oscuras, paso inseguro. No era una ilusión. Vanessa me miraba desde lejos. No se movía. No decía nada. Solo observaba. No le dije nada a Emilia. La tomé de la mano y volví a casa, fingiendo calma. Pero por dentro, hervía. Esa noche recibí un mensaje. Solo una palabra. Confesión. Y un archivo adjunto. Un audio. La reconocí de inmediato. Era la voz de mamá. Sonaba temblorosa como si no supiera que la grababan. Yo no quería adoptarla, decía. Fue idea de él. Dijo que necesitábamos reemplazar a Nuria, que así la gente dejaría de hacer preguntas. Un silencio largo. ¿Y tú lo aceptaste? Era mejor que perderlo todo. Ya no podía tener hijos. Y me daba miedo. Él era... Tú no entiendes. Él sabía cosas. Podía hacerme desaparecer también. El corazón me latía con fuerza. El audio seguía. Vanessa no sabía, al principio, pero cuando empezó a sospechar, se volvió peor. Se ponía celosa de la niña. La odiaba. Decía que le robaba la atención, que le había robado la vida. Ahí estaba, toda la verdad, grabada, en su propia voz. No podía esperar más. Al día siguiente, fui directamente al juzgado. Entregué el audio,
el historial de amenazas, el informe de ADN, todo. Solicité la custodia definitiva de Emilia. Solicité la protección total y exigí que Vanessa fuera oficialmente imputada por complicidad, suplantación de identidad y participación activa en encubrimiento. La jueza escuchó y respondió. Emitió una orden de arresto inmediato contra Vanessa, pero no pudieron encontrarla. Hasta que, 2 días después, recibí un mensaje de Beatriz, la excompañera del colegio. Tienes que venir al cementerio de Segovia. Hoy. Vanessa está aquí. No entendí, pero fui. Algo en mi instinto me decía que era real. La encontré sentada frente a una tumba sin nombre. La reconocí incluso de espaldas. Su cabello ya no brillaba. Su ropa estaba sucia. Parecía un espectro. No te acerques más, le dije, manteniendo la distancia. Ella giró lentamente. Sus ojos estaban vacíos, hundidos. Aquí está, donde la enterraron, dijo en voz baja. Mamá la trajo aquí. Me lo confesó cuando tenía 13 años. Nunca volví a dormir igual. Miré la lápida. No tenía nombre, solo una cruz de hierro oxidada. ¿Nuria? Asintió. La empujó. Estaban peleando. Ella no quería bañarse. Cayó. Se golpeó la cabeza. Sangró. Mucho. ¿Y papá? Solo dijo que teníamos que olvidarla. Las lágrimas no caían. Estaba congelada. ¿Y tú? Yo la escuché gritar. No hice nada. Tenía miedo. Tenía tanto miedo. Se echó a llorar. No me acerqué. No vengas ahora a pedir perdón. No después de todo lo que hiciste. Vanessa se quedó en silencio un largo rato. Luego se puso de pie, lentamente. Lilian, Nuria, quien seas, siempre fuiste la que debió desaparecer, pero sobreviviste. Eso te hace más fuerte que todos nosotros. La policía llegó minutos después. Ella no opuso resistencia. Antes de subir al coche patrulla, se volvió hacia mí una última vez. Cuídala. A Emilia. Ella no tiene la culpa de nada. Asentí. No por ella. Por mí. Por Emilia. Por Nuria. Esa noche me senté frente a la tumba sin nombre. Llevé flores. Rosas blancas. No sé si tú y yo somos la misma, le susurré. Pero si lo somos, prometo que nunca más te van a silenciar. Al día siguiente, recibí la notificación oficial. La custodia de Emilia me era concedida de forma permanente. Su apellido legal pasaba a ser el mío. Y cuando le dije, ella me abrazó fuerte, con una sonrisa tímida. Ahora sí tengo mamá de verdad. La besé en la frente. Y yo, una hija que me salvó la vida. Pero la historia aún no había terminado. 2 semanas después, recibí una carta, sin remitente. Dentro, había una copia del acta de nacimiento original de Nuria Gómez y un mensaje escrito a mano. Todavía falta una verdad más, una que cambiará todo lo que crees saber sobre tu padre. La carta en mis manos parecía pesar más de lo que era físicamente posible. La abrí con manos firmes, pero por dentro, una parte de mí temblaba. No por miedo, sino por certeza, porque sabía que había algo más, siempre lo supe. Algo que nadie se había atrevido a nombrar. El acta de nacimiento original decía claramente, Nuria Gómez Martín, nacida el 9 de octubre de 1990. Madre, Clara Martín. Padre, desconocido. Mi cuerpo se congeló. Clara, la misma Clara que me había contado la historia. La misma que había denunciado mi desaparición. Ella era mi madre. Corrí al teléfono. La llamé. Me contestó al tercer tono, como si ya supiera que iba a marcar. ¿Ya lo sabes?, preguntó sin preámbulos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque prometí protegerte. Pero ahora ya no hay a quien proteger. Ellos están cayendo. Y tú mereces saberlo todo. ¿Qué pasó? Clara respiró hondo, como si tuviera siglos de historia en los pulmones. Te tuve con 19 años, sola. Tu padre era un hombre que se aprovechó de mí. Nunca quise involucrarte en esa parte. Trabajaba como niñera en casa de Carmen. Cuando naciste, me enfermé gravemente. Pensé que iba a morir. Carmen se ofreció a cuidarte temporalmente. Nunca te devolvió. Cuando me recuperé, ya habías desaparecido. ¿Y por qué no fuiste a la policía? Fui. Pero Carmen tenía contactos, dinero, y a su marido. Dijeron que estaba loca, que nunca habías existido. Me dejaron sin nada. Me destruyeron. Lloraba. Yo también. Sentía un vértigo como si la vida entera se me reescribiera en tiempo real. Pero, ¿por qué me buscaste después? Siempre te busqué. Hasta que te vi en una foto en el perfil de Vanessa. Ya eras adulta. No sabía cómo acercarme. Me dio miedo. Pensé que no me creerías. Te creo. Lo sé. Ahora sí. Colgué con el corazón hecho cenizas, pero con una llama nueva creciendo dentro. A los pocos días, con la ayuda de un periodista que había seguido el caso, publicamos toda la historia, la verdad de mi origen, la desaparición, el encubrimiento, la participación de mi madre adoptiva
y el sistema que permitió que una niña fuera borrada de la historia. La sociedad reaccionó con furia. El caso fue reabierto oficialmente. Se inició una revisión nacional de procesos de adopción cerrados en los años 90. Y yo, sin buscarlo, me convertí en una voz para los olvidados. ¿Qué pasó con todos los personajes? Vanessa fue condenada a 6 años de prisión por coacción, intento de secuestro y complicidad en encubrimiento de crimen. Durante el juicio, se quebró por completo. Su defensa alegó trastornos de salud mental. Recibió tratamiento obligatorio en un centro psiquiátrico tras cumplir parte de la condena. No volvió a intentar contacto conmigo ni con Emilia. Carmen, mi madre adoptiva, enfrentó cargos por su participación en la desaparición. Tenía 80 años. No pisó la cárcel por edad, pero fue condenada al aislamiento legal. Sus bienes fueron confiscados y destinados a fondos de protección infantil. Murió un año después, sola, sin visitas, sin nombre. El padre adoptivo había fallecido años antes. No hubo justicia formal, pero su legado fue destruido públicamente. Su nombre, eliminado de placas, asociaciones, homenajes. Su rostro, olvidado. Clara, mi madre biológica, volvió a mi vida. No como una madre en el sentido tradicional, sino como una presencia que ya no era sombra. Emilia la aceptó con curiosidad. Se convirtieron en amigas, en abuela y nieta, en cómplices. Beatriz, la amiga que me ayudó, escribió un artículo que se volvió viral. La hermana del silencio. Fue nominada a un premio de periodismo. Y Emilia, mi niña, mi vida, volvió a sonreír. Empezó a dibujar soles, no casas oscuras. Aprendió a confiar en la vida, en mí. Adopté su apellido legalmente, y ella el mío. Un día, caminando por el parque, me dijo, «Mamá, ¿tú eras como yo?» «Sí», le respondí, «pero tú vas a tener una vida que yo nunca tuve, porque yo estoy aquí para protegerte. ¿Y tú quién eres, de verdad?» La miré sonriendo. «Soy muchas cosas, pero ante todo, soy la mujer que sobrevivió a ser borrada, y volvió para escribir su propia historia, y la escribí, con cada cicatriz, con cada silencio roto. Y cada vez que firmo un documento como Lilian Gómez Martín, recuerdo que no fui solo víctima, fui fuego, fui renacimiento, fui justicia, y sobre todo, fui libre».